Buenos días para todos, mi nombre es Alejandro Calle, asesor del Consultorio de Comercio Exterior. Les queremos dar nuevamente la bienvenida al programa de formación exportadora. Esta es la quinta sesión y el tema a tratar es certificaciones internacionales para el sector citrícola. Es un evento liderado por la iniciativa Clúster Cítricos y el Consultorio en Comercio Exterior. Le doy paso a la conferencista María Fernanda. Muchas gracias. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta capacitación, agradeciendo al Consultorio de Comercio Exterior, a la Cámara de Comercio de Medellín, Citricauca, ProColombia, Clúster de Cítricos y la Gobernación de Antioquia. Vamos hoy a abordar dos temáticas de acuerdo a la importancia de las oportunidades comerciales que tienen los cítricos en dos regiones de importancia. La primera que vamos a abordar en esta sesión será la oportunidad permanente que se tiene en Europa, ¿sí? Que se tiene desde hace algunos años como oportunidad comercial, y la apertura reciente que digamos es hace corto tiempo para los Estados Unidos. Vamos a ver algunas de las principales certificaciones internacionales que podrán requerirles los importadores en ambas regiones que agregan valor tanto a los cultivos primarios como también a toda la cadena de transformación que para los compradores pues transformaciones desde empaque o cualquier producto procesado que pudiera ser alimento o no alimento. También veremos cuáles son algunos de los principales reglamentos obligatorios, es decir, no certificaciones, sino aquellos puntos de obligatorio cumplimiento que es necesario que nosotros abordemos antes de pensar en una exportación, o si ya la estamos haciendo, que comencemos a diseñar estrategias para cumplir con estos puntos de cumplimiento obligatorio. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Esta capacitación va a ir hasta las 10 de la mañana y tendremos entonces, como les recuerdo, dos etapas, la cual será sobre oportunidades en Europa y sobre oportunidades en Estados Unidos. Los dos conferencistas que los acompañaremos están en orden de la presentación que vamos a abordar. Mi nombre es María Fernanda Hurtado León. Abordaré las temáticas de Europa para este caso. Cuento con la licencia Pharmasure de Global Gap para cultivos y módulo social GRAS. También recientemente con la licencia para sistemas de gestión de la calidad y certificaciones grupales. Soy individuo calificado en controles preventivos de la ley FISMA, auditora interna de la norma BRC Food versión 8 y HACCP. También soy experta implementadora de estándares de comercio justo, especialmente europeo y algunas otras normas de preferencias de consumo. El segundo conferencista que abordará las temáticas de apertura reciente para Estados Unidos es Diego Molina Montenegro. Él nos acompañará en la segunda etapa de esta capacitación. Él también es Pharmasure de Global Gap para cultivos. Además de esto, es entrenador líder para Produce Safety Alliance, que es la norma para producción de alimentos frescos y exportación a los Estados Unidos, de acuerdo a la ley FISMA de la FDA. También él es individuo calificado en controles preventivos de la ley FISMA y es uno de nuestros consultores expertos en implementación Primus, requerida para Estados Unidos, también Rainforest Alliance, y es auditor interno de normas orgánicas. Nuestros datos para algún apoyo o inquietud que puedan tener ustedes en el momento o cuando deseen pues, tener más información, pues están en pantalla. De la mano del Consultorio en Comercio Exterior, presentamos pues también nuestra disponibilidad y pertenecemos a la compañía Más Control Consultores, ¿sí? Somos miembros asociados de Global Gap para Colombia y contamos con las licencias que ven en pantalla, ¿sí? De FDA y también de algunas normativas europeas como Global Gap y BRC en la norma británica. Vamos entonces a iniciar con la primera parte, ¿sí? Que van a ser las oportunidades permanentes que se dan en el sector citrícola. En general, muchos de ellos son
digamos, transversales a diversos productos, en general los frescos, pero también podemos nosotros abordar las temáticas hacia los productos que puedan estar transformados, ¿sí? Es decir, que si ustedes producen jugos, producen extractos para el sector cosmético, el sector químico, también son válidas muchas de las certificaciones internacionales. Y esto pues nos da muchas más oportunidades para generar valor a nuestros productos, porque son algunas certificaciones o reconocimientos que van a ser visualizados por el cliente final. Algunos pueden ir en el empaque final, otros son para productos a granel o para transformaciones. Primero, pues hay un reglamento básico de control en estos tipos de cultivos, y es que precisamente cuando nosotros somos un país positivo o con alertas en HLB, pues podríamos llegar a tener una consecuencia, ¿sí? La cual es tener un cierre de fronteras, ¿sí? Un impedimento para para poder exportar nuestros productos. Afortunadamente, pues en nuestro país se han hecho gestiones importantes, ¿sí? Y bueno, también ha habido en el mundo pues algunas soluciones que recientemente se han hecho públicas para poder combatir pues este gravísimo problema. Así que cuando nosotros en el sector citrícola, en todos nuestros cultivos, pues vamos a tener este problema HLB, pues podríamos tener una restricción y podríamos tener hoy un avance muy grande, tener unos cultivos muy productivos, tener unas plantas muy tecnificadas, pero la situación es que es compromiso de todos, en el cual nosotros podamos abrir mercados realmente y mantenerlos de acuerdo a nuestra responsabilidad hacia el HLB. Y muchos de estos reglamentos pues son básicos en los monitoreos permanentes, en poder reportar a las entidades de control en diversos esquemas que podamos nosotros tener, pues en los cuales nuestros ingenieros agrónomos nos acompañan, también el ICA nos acompaña para todas estas validaciones. Y es muy importante que en el momento en el que encontremos, digamos, esta placa indicador de HLB, pues podamos hacer los reportes para que haya eficiencia en el momento de poder controlar y poder erradicar en algunas zonas, ya que esto nos haría alguna restricción fronteriza y no podríamos exportar nuestros productos, ¿cierto? Grandes avances que hemos tenido en nuestro país, pues se verían afectados. Esta es una imagen que tomamos desde una publicación del 30 de junio del 2020 desde el sitio web de Corpoica, de Agrosavia, en el cual pues aparecen señaladas en rojo aquellos departamentos donde sí se ha reportado HLB, ¿cierto? De acuerdo a la plaga indicador, pues se realizaron evaluaciones. Y hay puntos importantes, y es que en algunas zonas en las cuales vemos colores naranja, ¿sí? Es donde tenemos amplia cantidad en hectáreas sembradas, ¿cierto? Tenemos unas grandes cantidades de zonas en producción citrícola, y estas son unas de las zonas en las cuales pues, nosotros podríamos tener pues, una preocupación importante. Exceptuando pues aquellas otras zonas en las que están en color azul, por ejemplo, ¿cierto? De acuerdo a lo que vemos en las superficies sembradas con cítricos, y las zonas que vemos, las regiones que vemos nosotros con borde rojo, ¿sí? Que son aquellas en las cuales ya se reporta la presencia del HLB. Entonces es de importancia que nosotros podamos estar conscientes, ¿cierto?, de cuáles pueden ser nuestras responsabilidades en los reportes, y sobre todo pues mantener todos nuestros protocolos de bioseguridad siempre acompañados de nuestros ingenieros agrónomos, que son por ley, son los profesionales que están indicados para podernos acompañar en todas estas gestiones contra esta bacteria que puede afectar nuestras exportaciones. Entonces, si nuestro foco es exportar o no es exportar, tengamos muy en cuenta que estaríamos afectando a aquellos que desean pues ampliar sus barreras comerciales,
y es de altísima importancia. Entonces, de obligatorio cumplimiento estos monitoreos de HL. Vamos a continuar con entonces las que son certificaciones, o sea, puntos voluntarios, no aquellos que son obligatorios, sino que son voluntarios y son de reconocimiento. Posiblemente muchos de ustedes ya conozcan la norma Global Gap y ya la hayan implementado en sus organizaciones. De acuerdo a este punto, queremos compartirles este tercer logotipo que vemos acá en la imagen, ¿sí? Muchos de ustedes ya pueden decir, listo, yo soy Global Gap y posiblemente soy certificado GRASP también, ¿sí? O soy cadena de custodia, o tengo este certificado GGN. Este certificado GGN es nuevo, es un certificado que aplica para la última versión de cadena de custodia que ya comenzó a tener vigencia y va a ser obligatoria a partir del mes de septiembre, ¿sí? Este mes de septiembre. ¿Y qué ventaja tiene? Recordemos que Global Gap es un certificado que normalmente se conoce por no estar en empaque final, por no estar en un empaque destinado al consumidor final. Pero hay algo muy positivo y es que Global Gap ha evolucionado y ya se ha unido a una red comercial muy grande que es el GFSI, ¿sí? Que es una organización, es la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, es el grupo más grande en el mundo para normas de inocuidad y abarca desde lo que son los productos primarios y cultivos hasta incluso restaurantes o supermercados. Entonces, vamos a hablar ahorita de ese tercer logo, cómo puede llegar incluso en etiqueta final para el consumidor final, ¿cierto? O sea, etiquetas en la bolsa, en la caja de frutas, en fruta individual, y que puede hacerse un rastreo a estos productos. Ya hay países en los cuales se está estableciendo y se está utilizando masivamente, como es en China y en Japón en frutas empacadas para consumo individual. Entonces, inicialmente vamos a hablar de Global Gap. ¿Por qué es tan importante esta norma? ¿Por qué la solicitan tanto? ¿Por qué hoy se está volviendo una barrera, a pesar de que sea una certificación voluntaria, por qué se está volviendo una barrera comercial? Porque precisamente los mercados, ¿sí? Las cadenas de retail, las cadenas de restaurantes, exigen un estándar de inocuidad que ellos puedan validar que es correcto, ¿cierto? Incluye análisis de residualidad de pesticidas, incluye esquemas de monitoreo de plagas y enfermedades, en la cual la última opción va a ser un pesticida, ¿sí? Y existen algunos mercados españoles que no les van a exigir a ustedes Global Gap, pero serán aquellos mercados que van, digamos, a los minoristas sin mucho control, ¿sí? Como aquí los que conocemos en una plaza de mercado, ¿sí? Aquellos que no tienen mayores requerimientos, pero los supermercados más reconocidos que son parte del GFSI, ¿sí? Que son más de 4.000 miembros en el mundo, en los cuales están cadenas gigantes como son Walmart, como son PepsiCo, ¿sí? Como son grandes industrias, Nestlé. En este caso, todos los que pertenecen a las cadenas minoristas, supermercados o restaurantes o transformadores, se los van a exigir. Todavía genera valor. Hay algunas comercializadoras internacionales que pueden darles unas bonificaciones. Esto es realmente voluntario y comercialmente se maneja de acuerdo a nuestros países. Y es muy importante que conozcamos que Global Gap está, como se acaba de unir a este grupo que es el GFSI, está teniendo actualizaciones constantes. ¿Sí? En este momento han habido 2 actualizaciones desde febrero hasta el mes de agosto, hasta el mes de julio, que fue la publicación, y es que vamos en una publicación que se llama la versión 5.4 GFS. Para nosotros aplicar y poder ser reconocidos en esa cadena de GFSI de los supermercados y todos estos requisitos, pues es importante que estemos siempre actualizados. Siempre mercados como Alemania, Países Bajos y Francia lo van a exigir como una barrera fronteriza, y todos los supermercados del Reino Unido ya lo tienen muy definido, porque ellos prácticamente todos los mercados del Reino Unido están alineados con Global Gap y con otro estándar británico que es altamente reconocido en el mundo. ¿Qué pasa cuando nos certificamos con Global Gap? Se otorga un código, que es un código GGN, y nos permite hacer mercadeo con nuestros.
¿Cómo nos va a hacer? Nos va a facilitar hacer mercadeo. Pues resulta que los compradores tienen acceso a una base de datos que es la base de datos Global Gap, ¿sí? En la cual pueden, si requieren producto, requiero naranja, requiero lima de Tahití, requiero cualquiera de estos productos, pues podrá buscarlos en las bases de datos, ¿cierto? Eligen el país, eligen el producto y va a aparecer toda la información de los productores, ¿sí? Incluso pues algunos pues sí pueden estar protegidos en su número de teléfono y demás, pero de todas maneras Global Gap es una certificación que lo que hace es volver, digamos, homogéneos todos los productos que se van a vender en el mercado y lo que busca es tener una conexión B2B. Entonces, Global Gap siempre va a propender porque nosotros podamos vender nuestros productos poniéndonos visibles en la base de datos Global Gap. ¿Qué puede ver el cliente? Puede verificar qué tipo de certificado tienes, cuándo vence el certificado, también si tienes módulos adicionales como el módulo GRASP, que es el módulo social, o si tienes el módulo Spring, que es el de ahorro de agua, o si tienes algunos módulos de benchmarking, incluso unidos con Rainforest Alliance, que pueden generar muchísimo valor y mejorar nuestras posibilidades comerciales. Esta es una pues de las ventajas que tiene. Existe un módulo voluntario, es el más utilizado, el más reconocido para todo este mercado de Global Gap, y es el módulo social. Es un módulo en el cual nosotros debemos garantizar que estamos cumpliendo los reglamentos básicos, ¿cierto? Ofrecer elementos de protección personal es algo reglamentario en los países, ¿sí? No es algo que sea una ventaja que le estemos ofreciendo a nuestros empleados o más, pero sí son garantías en las cuales nosotros estamos gestionando adecuadamente. Él va pasando de niveles, digamos, tú puedes tener un certificado GRASP con determinados porcentajes de gestión, dependiendo de la cantidad de puntos que tú puedas cumplir, ¿cierto? De los que sean obligatorios para tu país, y si puedes ir subiendo grados mucho más altos de acuerdo a las gestiones de las comunidades, de la representación laboral, ¿sí? De todos los derechos de reclamaciones, no solo de empleados, sino de la comunidad circundante. Entonces esto nos puede mejorar mucho la reputación que tenemos nosotros en nuestra, empresa. Entonces, ¿qué más pasa? Los clientes pueden ver ese porcentaje de cumplimiento GRASP en la base de datos de Global Gap, que fue la base de datos que vimos anteriormente. Tiene guías de interpretación nacionales y tuvo también una última actualización en la cual determinarán el tipo de evaluación y cómo se hacen de acuerdo a riesgo país. Es decir, hay países de alto riesgo, países de mediano riesgo y países de bajo riesgo. Eso depende de muchas cosas, depende del grado de participación y gobernanza de los países, depende de sus históricos de índices de corruptibilidad. Entonces, es importante entender que las exigencias del GRASP van a ser mayores para un país de alto riesgo que para un país de bajo riesgo. Todo esto se tomó de acuerdo a análisis del Banco Mundial. Y hoy existe solo un país en Latinoamérica que es de bajo riesgo, que es Chile. De resto, nos encontramos entre, por ejemplo, Panamá, es de mediano riesgo, de resto todos los otros países clasificados fuimos de alto riesgo. Para esta situación es importante entender que entonces el GRASP va a ser más exigente en cumplimiento para nosotros. Sin embargo, es una gigante oportunidad, es muy grande esta oportunidad comercial, porque cuando tenemos GRASP en Global Gap podemos tener preferencias de consumo. Existen muchas cadenas que incluso comprando en país aquí mismo, muchas cadenas, por ejemplo, hablemos de McDonald's. McDonald's exige para comprar los productos que seas Global Gap y que seas GRASP, y GRASP en el 100%. Entonces, si yo pienso en exportar, puedo tener una oportunidad muy grande porque me están comprando en euros o me están comprando en dólares. Pero también podemos diseñar alternativas para aquellos productos que se quedan en nuestros mercados nacionales. Son los componentes del add-on, está en todos los esquemas de Global Gap, ¿cierto? Desde las de frutas, en la producción animal, en la producción de piscícola y acuícola, en la cual solo es obligatorio pues para los peces, pero para nosotros que somos frutas y hortalizas, que es este módulo, para nosotros aún es voluntario.
Tiene en general, tiene 11 puntos, 11 puntos importantes de reclamación, de representación de empleados, contratos laborales, salarios, no emplear menores, garantizar la educación de los menores de edad y otros, ¿sí? Que son muy transversales a todo tipo de productos, pero pueden generar muchísimo valor en nuestros productos cítricos que estamos nosotros pues produciendo. Hoy estamos en nuestras compañías generando empleos, estamos desarrollando comunidades, estamos haciendo cosas muy bien hechas, pero qué bueno poderlo contar y poderlo demostrar con un certificado que es reconocido y que por él podemos ser preferencia de compra. Este es el tercer módulo de Global Gap, que es cadena de custodia. Lo utilizan asociaciones de productores, lo puedes utilizar si eres un broker, lo puedes utilizar si eres un supermercado, si eres un restaurante, si eres un transformador, ¿sí? Lo que importa es que garanticemos que estamos teniendo como todo el control de la red comercial de Global Gap en nuestros productos, y muchos de ustedes, si son transformadores o ya tienen algunos canales de venta o si son brokers, pues también pueden contar con estos mismos controles. Y esto también genera preferencias de compra, ¿sí? Porque estamos garantizando pues que los productos son inocuos. Tenemos entonces que la cadena de custodia, como vemos en esta imagen, vamos a mirar a la izquierda, tenemos el primer logo, que es el que les hablaba, del GGN Agricultura Certificada, y tenemos unos códigos QR. Esta oportunidad del GGN está ligada a las empresas de cadena de custodia que tienen ligadas a las fincas, es decir, que si tú eres una finca, seas opción 1, es decir, tú tienes tu finca y tu empresa registrada, o eres un grupo, o eres una asociación, ¿sí? Y tienes un packing que en el cual la razón social, ¿sí? El nombre del propietario es el mismo, ¿sí? Para la producción y para el packing, puedes etiquetar individualmente, ¿sí? Puedes poner la etiqueta en cada fruta, esto lo reconoce el consumidor y mejora muchísimo nuestra reputación. Si de aquí en adelante nos vamos a ir al broker, a una compañía reempacadora, otro broker y un supermercado, todos estos puntos pueden replicar la cadena de custodia y mejorar muchísimo, muchísimo la reputación. Además que con los códigos QR que puedes adjuntar, pues ven la información que tú quieras ingresar con lo que se hace en un código QR, ¿cierto? Ubicación, cuál es la finca. Estuvo un tiempo haciéndose incluso unas publicidades con McDonald's muy bonitas en las cuales se ponía el código QR y se veía las imágenes de la finca de la cual provenía. Es una experiencia cliente que es muy importante al momento de comercializar nuestros productos, y es ideal que en el sector pues cítrico la podamos también innovar y estar pues como a la par con todo tipo de industrias que están certificadas. De esta manera se relaciona Global Gap como base y por eso la exigen tanto. Se relaciona directamente con certificación británica, como es esta. Vemos aquí en el cuadro verde, vemos el BRC, vemos todos los esquemas de IFS, que es otro estándar importante, ¿sí? Pero en general, todas estas certificaciones de GFSI pueden permitir un benchmarking, o sea, certificaciones complementarias. Global Gap es de las únicas, excepto Fresh Care, que es australiana, pero Global Gap es la parte primaria, es decir, mis fincas, para poder tener una certificación equivalente en procesamiento, si vamos a vender jugos, o si vamos a vender el producto congelado, o lo vamos a vender con alguna transformación de certificaciones del mismo grupo, pues Global Gap es la base, porque es requerido y es obligatorio pues que se tenga primero, ante todo, se tenga Global Gap y de ahí continúan. Entonces, ideal pues para ustedes que algunos de los productores de Citricauca hacen jugos, ¿sí? Y que les puedan exigir en algunos mercados fruta, por ejemplo, en IQF o en zumos. Estos son los esquemas en los cuales son similares en las tres normas más importantes: BRC, que es la norma británica, Global Gap, e IFS, son iguales en el punto que se llama manipulación de productos vegetales. Entonces, básicamente las normativas de GFSI se van a mover así de acuerdo a las exigencias en puntos similares. Esta es la segunda certificación más importante. La primera era Global Gap con sus tres principales componentes. Esta es la segunda, que es BRC, ¿sí? Es el British
Retail Consortium. En este caso se publica pues, la versión 8 de BRC Food y es muy reconocida para la industria. ¿Quiénes pueden certificarse en BRC y ser reconocidos en la industria citrícola? Las plantas de empaque, por ejemplo, ¿sí? Las plantas de empaque, las plantas de producción de jugos, los brokers, si ustedes también se encargan solamente de comercializar, ¿sí? Y es requerido por los retailers de todo el mundo. Los principales que tienen las exigencias, pues digamos que son todas las industrias europeas, ¿sí? Principalmente pues nace en el Reino Unido, pero no necesariamente las exigen solo compradores del Reino Unido, incluso muchos compradores chinos exigen BRC. Aquí al interior del país también se exige BRC para algunos zumos de limón, ¿sí? Cadenas grandes como Subway, como McDonald's y otras también trabajan de la mano con productos que hayan sido procesados o manipulados en plantas BRC, porque es la forma de garantizar que son productos inocuos, ¿sí? Que no van a afectar a sus consumidores. Cuando nosotros pensamos en vender nuestro producto a grandes cadenas del retail o vendérselas a industrias grandes multinacionales y demás, pues el primer objetivo de nuestros compradores va a ser que sus consumidores no se intoxiquen y no se enfermen, ¿cierto? Para no ganarse una demanda multimillonaria, porque cuando una multinacional es demandada, pues afecta también su reputación y es muy delicado. Por esa razón, este tipo de compradores siempre se curan en salud y van a preferir aquellos productos que vengan desde finca con una cobertura de inocuidad, pero también que puedan ser procesadas en plantas de empaque que sean BRC. En Colombia existe una empresa que ya tiene 2 sedes, que está certificada en BRC. Sin embargo, muchas de las compañías colombianas ya se están preparando y es muy posible que ya estén listas en el año 2020, ya se están preparando, más o menos hace un año comenzaron y tienen un gran avance. Es decir, que en el año 2020 podremos encontrar muchas opciones de empaque de fruta fresca. Existe otra planta que procesa alimentos, sí, pero lo que hace es procesar alimentos, está en Pereira, que es la otra que existe. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes busquen, si ustedes buscan tener simplemente la exportación de fruta fresca, es genial porque ustedes pueden garantizar que están empacando en una planta BRC, pueden ser preferencia de consumo. O si ustedes están transformando, pues podrían hacerlo en una planta BRC que puede ser tercerizada o que ustedes en su misma compañía comienzan a desarrollar para certificarse en BRC. ¿Cuáles son esos componentes de BRC? ¿De qué se trata? Bueno, primero debemos implementar un esquema HACCP, ¿sí? Él es el corazón del estándar BRC y tiene, digamos que, el componente más completo de GFSI, bueno, de los más completos de GFSI, y todos los puntos adicionales pueden tener módulos, ¿sí? Una de las grandes fortalezas es que hace un énfasis gigante en el compromiso de la dirección. Esto es lo que hace sostenibles los esquemas GFSI, en el cual pues se asignan presupuestos y demás para poder garantizar que vamos a tener pues inocuidad en el producto. También necesitamos instalaciones de alta calidad, donde debe haber aislamiento. Así que cuando nosotros pensemos en que vamos a certificar nuestras plantas de BRC, necesitamos pues, verificar que no vayamos a causar presencia de plagas. Muchas de nuestras centros de post cosecha y manipulación de producto tal vez tengan algunas instalaciones muy abiertas, ¿cierto? Por el tipo de clima en el cual nos encontramos, sobre todo cuando hablamos de naranja. Son unas unidades de manipulación amplias, de techos altos, sin paredes, ¿sí? Sino más al campo abierto. Es importante que tengamos en cuenta que si deseamos en el futuro implementar un BRC, en este caso pues tenemos que garantizar que habrá aislamiento. De qué manera pues no van a entrar roedores, no van a entrar insectos y que no vaya a haber contaminación indirecta. Otros puntos importantes más enfocados hacia los cítricos es la forma de cosechar. Recordemos que, bueno, lo ideal es que siempre nosotros cosecháramos en canastillas y a partir de ahí, pues siempre estuviéramos manipulando en plástico y
unidades mucho más fáciles de limpiar. Aún existen muchas empresas, plantas y fincas en las cuales se manipulan bultos, ¿sí? Se manipulan costales, materiales hechos de fibras naturales que no necesariamente son, son tal vez los mejores para la inocuidad de los productos. Entonces es importante que si vamos a pensar en normativas internacionales, requisitos importantísimos de contaminación indirecta, que pueden ser por un empaque o que pudiera haber alérgenos que se inocularan de manera involuntaria en nuestras frutas, sobre todo por su empaque, fueran un riesgo. Todas las materias primas que usemos tienen que tener certificados similares al BRC o al Global Gap, ¿cierto? Todos los del GFSI, incluyendo canastillas, estivas, materiales de empaque que utilicemos, y si no, pues algunas certificaciones de inocuidad. Y son obligatorios los programas de monitoreo ambiental. ¿Por qué es importante esta norma BRC Food para los cítricos? Porque recordemos que los cítricos tienen cáscara comestible, ¿sí? En muchas recetas nosotros consumimos las cáscaras, ¿cierto? En repostería, por lo cual es importante garantizar que se está haciendo monitoreo ambiental, es decir, análisis de laboratorio, microbiológico, para garantizar que la fruta no tiene ningún contaminante. Vamos a ver otra de las más reconocidas en Europa, que es Rainforest Alliance. Rainforest Alliance tiene versiones para cultivos y también para cadena de custodia. ¿Sí? Es similar a lo que nos habla Global Gap. Rainforest Alliance tiene una muy buena reputación en Europa, muy buena, porque principalmente el consumidor europeo quiere tener compromiso, ¿cierto? Quiere mostrar y sentirse bien al comprar un producto que es amigable con el medio ambiente, un producto que es justo con las comunidades, ¿sí? Sabe que está comprando un producto que solo se consigue en el trópico, por ejemplo, pero que conoce que no sea producido de manera convencional para nosotros, y para ellos es considerado irresponsable con el medio ambiente. Ellos tienen una visión diferente a la que tenemos nosotros acá en Sudamérica, donde tenemos todos los recursos para producir. ¿Sí? Para ellos no es tan natural. Entonces, Science se origina en Centroamérica, ¿sí? Se originó precisamente en Costa Rica, y lo que busca es proteger todos estos bosques tropicales y garantizar que con nuestras producciones citrícolas no vayamos a afectar el medio ambiente. En Europa se reconoce como alto valor, ¿sí? Pueden pagarse productos mucho más costosos con Rainforest Alliance que con la bonificación, por ejemplo, que se tiene con Global Gap. Al ser Global Gap un punto básico y prácticamente hoy obligatorio, Rainforest Alliance todavía sigue siendo de alto valor. Entonces, cuando nosotros podemos tener finca y al mismo tiempo tengo una planta de empaque, puedo adicionar el módulo de cadena de custodia, ¿sí? Aquel en el que garantizo mis etiquetas. En este caso, pues se genera valor porque los compradores, nuestros importadores, pueden conocer de una vez los puntos que se están, los pallets o las cajas que se están etiquetando con Rainforest, pues mejorando la cadena de custodia y toda la trazabilidad. Hoy existe una actualización, ya se publicó la versión 2020, la cual es una versión un poco más exigente que la versión 2017. Inicialmente la versión 2017 pues todavía está en vigencia, está en transición, todavía tenemos plazo hasta el 2021 para seguir con la 2017, y tiene una particularidad, y es que tiene unos plazos de cumplimiento. Nosotros no tenemos que iniciar de una vez con el 100% de cumplimiento para estar certificados. Todos estos esquemas dependen del riesgo. Ustedes mismos en las fincas determinan cuáles son sus riesgos y pueden aplicar técnicas de mejora que puedan adaptarse al cumplimiento de cada numeral. Es fácil obtenerla, lo importante es tener pues todos estos grados de responsabilidad en el que sobre todo los manejos integrados de plagas los tengamos muy bien cubiertos desde el deber ser, ¿cierto? Desde lo que nos dice los lineamientos del MIP, ¿cierto? Empezar a hacer, digamos, desde los análisis de riesgos, también tener en cuenta monitoreos, controles, ¿sí? Que las intervenciones químicas sean la última opción, que tengamos protegidas las aguas, también que tengamos en cuenta que apoyamos a la comunidad, también que tengamos en cuenta que estamos
propendiendo por el mantenimiento de la flora y la fauna que tengamos en algunas regiones, perdón, en algunas zonas de nuestras producciones. También que respetemos la identidad cultural de nuestras regiones. ¿Sí? Hay algunas zonas en las cuales nosotros estamos teniendo empleados que tienen orígenes indígenas, por ejemplo, o que tienen orígenes diversos, y bajo todos esos puntos genera valor. O sea, Rainforest Alliance es muy completo y es altamente reconocido. Aplica para tipo de productos, ¿cuáles? Bueno, las frutas frescas, entonces aplicará a sus cítricos frescos que estemos vendiendo, pero también a los transformados, existe para jugos, extractos, aceites, sean alimentos o no alimentos, ¿sí? También tú puedes certificar algunas de las materias primas que van para el sector cosmético, por ejemplo, y que vienen pues como ingredientes naturales desde los cítricos que podemos nosotros estar produciendo en nuestras fincas. Él tiene 3 dimensiones para sostenibilidad, cuenta rastreo de primas y bonificaciones. Es muy importante que la versión 2020 de la nueva versión pues incluyó una fortaleza en las primas y bonificaciones porque muchos compradores, especialmente en Europa, no estaban pagando primas, solamente pagaban un precio base pues como simplemente una bonificación de 100, 200, 300, 400 pesos por kilo de acuerdo a las temporadas, pero no se hacía un rastreo de que esas primas o bonificaciones pues llegaran directamente a la comunidad. Y el objetivo de Rainforest es hacer un rastreo de todas esas primas pagadas, todas esas bonificaciones que deben invertirse en la comunidad. Esos son muchos de los objetivos que tiene Rainforest. También tiene algunos puntos muy clave y es que tiene listas de pesticidas permitidos y listas de pesticidas no permitidos. Entonces ahí es donde vamos de la mano con nuestros ingenieros agrónomos con los que debemos hacer un enlace muy importante en cuáles son nuestras opciones y nuestros objetivos comerciales de nuestros cítricos, porque de acuerdo a esto, pues el ingeniero agrónomo podrá o no recomendar ciertos tipos de pesticidas. ¿Por qué tiene listas? Porque lo que busca es que, bueno, no afectemos a los polinizadores en primer lugar, ¿sí? La vida acuática y también pues hagamos y pongamos un granito de arena pues por la salud de los consumidores. Hay muchos productos que ya se han clasificado en Europa, en Estados Unidos y bueno, en diversos países de acuerdo a los estudios pues como cancerígenos o como dañinos para la vida acuática, dañinos para los polinizadores. Entonces, en este caso, es importantísimo que tengamos en cuenta que siempre que vayamos a implementar Rainforest Alliance, debemos tener listas de pesticidas muy bien actualizadas para utilizarlos. Entonces, en este caso, ¿por qué nos va a mejorar la reputación de la organización? Porque Rainforest no solamente es decir, voy a utilizar un producto con los pesticidas de la lista, no. Como las evaluaciones del auditor oficial en Rainforest son también para la parte social, la parte económica y la parte medioambiental, pues es una sostenibilidad completa. Es tal vez de los estándares más completos y con mejor reconocimiento. Continuaremos con la cuarta certificación más reconocida en Europa, también es voluntaria y es el Fair Trade Europeo. Bueno, en la otra charla vamos a ver que también existe el Fair Trade de Estados Unidos, pero este Fair Trade así negrito con azul y amarillo es el más reconocido en Europa, pero también se puede reconocer en otras zonas. Recordemos que, bueno, de todas maneras en nuestros países, en todo el mundo, pues ya las preferencias de consumo no necesariamente son ligadas a una región, sino que también somos multiculturales. ¿Sí? Hay personas europeas que ya reconocen este sello desde hace muchos años y viven en Estados Unidos, ¿sí? O al contrario, pero igual las preferencias del Fair Trade tienen unos objetivos diferentes. Vimos entonces en Global Gap uno de los objetivos es la inocuidad, ¿sí? Garantizar que el producto no tiene ningún pesticida no permitido, ¿sí? También que apoya la parte social y que manejas comercialmente fácilmente la venta por una base de datos. Vimos en el segundo estándar BRC, pues que tienes una cadena GFSI desde la inocuidad también. En Rainforest el objetivo es la sostenibilidad y en el Fair Trade el objetivo es el comercio justo. ¿Sí? El objetivo del Fair Trade es apoyar directamente con las bonificaciones y todas estas
primas que pueden darse en tablas exactas, en tablas precisas, que son actualizadas 3 veces al año más o menos, de acuerdo al producto. Pueden decir, bueno, la prima, la bonificación va a ser de 25 centavos de dólar por libra de este producto, ¿sí? Tendrá diferentes tipos de clasificaciones de las primas que deben ser entregadas al productor primario. El objetivo de ellos es que los productores sigan motivados a tener en el campo pues una solución que sea la producción de alimentos y de productos pues legales. Entonces, todas estas primas, independientemente que ustedes sean grandes citricultores o medianos o que sean asociaciones de pequeños productores, lo importante es que un fair trade nos va a mejorar la reputación y que todas las primas van a ser rastreadas, todas las primas o bonificaciones, para que sean invertidas en ese desarrollo campesino, en ese desarrollo rural y en ese desarrollo de la empresa productora de cítricos, ¿sí? Él aplica también a productos procesados. En este caso podrían ustedes también aplicar a todo tipo de materias primas o productos procesados que tengan, por ejemplo, la industria cosmética, la industria del bienestar, la industria química, ¿sí? Cualquier extracto que puedan ustedes tener desde sus productos cítricos, pues pueden ser reconocidos. También que tiene, digamos, desde su estructura para poder optar a certificarse. Bueno, las frutas frescas tienen plazos de pago muy precisos, entre los cuales nos dicen, bueno, 15 días y máximo 30 días, y eso pues con cartas de compromiso para garantizar que los flujos se vean. ¿Qué tiene de positivo Fairtrade? Es que ya existen redes Fairtrade, igual que existen las redes comerciales de Global Gap en base de datos, y es que Fairtrade une a compañías que hagan parte de. Cuando ustedes, por ejemplo, se certifiquen como Fairtrade, pero no tengan un comprador que haga parte de la red, ustedes pueden contactar al estándar, ¿sí? Y poderlos ligar a compradores que ya son de la red. Ellos se comprometen a los mismos puntos, ¿sí? Es decir, ellos se comprometen a los mismos plazos de pago, a los precios base o primas de bonificación y rastrear, ¿cierto? Es importantísimo que tengan en cuenta esto porque la red comercial de Fairtrade es la que le da valor, ¿sí? Cuando nosotros vendemos un producto Fairtrade, pero el comprador no es de la red, pues va a ser muy difícil que podamos tener el rastreo de primas, ¿sí? Porque posiblemente no sé, el comprador, pues al no ser de la red, no es vigilado. Pero existen grandes compradores de Fairtrade que son supermercados importantes alrededor del mundo, ¿sí? Y que demandan productos que ya estén certificados. También tiene listas de pesticidas aprobados y prohibidos. Son acordes al riesgo, son acordes a nuestras metodologías de producción. Entonces, pues no tendríamos pues mayor riesgo para implementarlos porque de todas maneras dependerán de nuestro riesgo. Hoy existen gran cantidad de jugos de fruta que están certificados y están alrededor del mundo. En Europa son altamente reconocidos, pero se encuentran pues en todos los tipos de mercado. Esta es la última certificación más reconocida en la zona europea, ¿sí? Y es el reglamento 834, ¿sí? Que es la producción ecológica. En este caso pues está siendo vigente todavía, sin embargo va a ser reemplazado en el año 2021, del 1 de enero va a ser reemplazado por otro reglamento donde tiene aclaraciones en etiquetado de todos los alimentos ecológicos y algunos puntos de producción. ¿Cuáles son los puntos importantes en este reglamento? Que nosotros debemos validar qué insumos usamos, ¿cierto? Cuando utilizamos un pesticida, un fitosanitario, un desinfectante, una cera en nuestros cítricos, fertilizantes, ¿sí? Todos deberán ser validados y pertenecer a las listas de ingredientes aprobados, a los principios activos aprobados por el reglamento, y es posible obtener ese certificado desde varios organismos certificadores que ya los tienen integrados en esos estándares y lo combinan con otros orgánicos de otras regiones. Los alimentos ecológicos son altamente demandados, claro está, la producción ecológica a veces no tiene los mismos rendimientos por hectárea que tiene una producción convencional, pero es importante que se puedan validar las diferencias de precios que se pueden tener en un producto ecológico o en un producto
convencional, ¿cierto? Que se puede ver en el mercado exterior. También se pueden certificar productos procesados. Existen también muchos jugos, incluso en el mercado nacional, que existen certificados con estos reglamentos y que incluyen zumos, incluyen una parte dentro de sus ingredientes, porque muchos de los que existen en Colombia son mezclas de frutas, sobre todo por la facilidad de poderlos conseguir, ¿sí? A veces no es tan fácil en algunas temporadas pues, conseguir el jugo de una sola fruta para certificarlo pues, por volumen y que justifique, pero en general en el mundo existen procesados como son los jugos. Estos fueron entonces los más importantes para Europa, ¿sí? Reconocidos para Europa. Y vamos a continuar entonces con la segunda presentación, pues la segunda parte de la presentación, que es la de Estados Unidos. Alejandro, ¿me confirmas si entonces va a compartir la pantalla o si voy pasando las presentaciones? Diego, ¿tú puedes compartir la presentación? Sí, yo la comparto. Ahí. Por favor. Ahí voy. Ahí la están viendo. Estamos viendo. Sí. Está cargando. La puedes poner en modo presentación, qué pena. Sí, claro. ¿Listo? Sí, listo, perfecto. Gracias, Diego. Bueno, entonces, bueno, para continuar con la charla, pues vemos que Estados Unidos también se ha convertido en un mercado bastante interesante, sobre todo por la apertura reciente que se ha venido generando para nuevos productos, como la naranja, la mandarina, ¿cierto? Bajo algunos requisitos y bajo un plan de trabajo que vamos a ver enseguida. El limón pues ya se venía exportando también, sobre todo el limón Tahití, y pues no tiene tantos, digamos, requisitos como tal, como si lo tiene la naranja o la mandarina. Es un poco más asequible, digamos, el proceso para la exportación. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, para poder evaluar primero, en primera instancia, digamos, los requisitos que necesitamos y que Estados Unidos, digamos, exige para el ingreso de estos cítricos, pues la primera parte de entrada o el primer requisito que debemos nosotros entrar a revisar es la página del APHIS, ¿cierto? Que es el Servicio de Inspección de Salud Animal, de Saneamiento Animal y Vegetal. En APHIS, que es esta página que ustedes ven ahí, uno puede ingresar directamente, hacer las consultas por país, como lo ven en la parte de arriba, y por tipo de fruta o de alimento. En este caso, el ejemplo, por lo menos, es el de la naranja. Cuando uno ingresa en APHIS y consulta cuáles son esos requisitos de ingreso que exige Estados Unidos, podemos ver que nos pone una serie de, digamos, de condiciones. Entonces, ¿cuál es el tipo de partes de la planta? Dice, la fruta sencillamente puede ingresar toda la fruta, puede ingresar a todos los puertos. ¿Qué tipo de permisos necesitas? Necesito unos e-permits. Hay que, cuando uno da clic en el enlace de e-permits, hable cuáles son esos tipos de requisitos básicos para casi todos los tipos de productos o de alimentos. ¿Cuál es la norma, digamos, o bajo qué regulación federal está cubierto? Adicionalmente, cuál es el certificado fitosanitario o cuál es la condición que debe cumplir como tal. Pero aquí vemos algo que es lo que está resaltado en rojo, que es bastante importante, y es la condición o el tratamiento de condición de entrada. Para el caso de la naranja, para el caso de la mandarina, de la clementina, de la toronja, nos exige el cold treatment o un tratamiento en frío, que está regulado en, lo podemos ver ahí, que es el T107A1. Ya más adelante se los voy a mencionar un poco más. Entonces, y bueno, alguna información de referencia. Pero nos empieza a exigir, digamos, que tengamos un tratamiento en frío, y eso se logra, digamos,
bajo un acuerdo que realiza EFIS precisamente con el ICA en Colombia para poder habilitar este mercado a Estados Unidos y que empiecen a ampliarse las exportaciones. Vamos a hablar un poco de este plan de trabajo también que se crea. Entonces, asimismo, vemos que los requisitos de la mandarina también nos exige, por ejemplo, ese cold treatment, ahí está resaltado en rojo, mientras que para el caso del limón Tahití no lo exige. ¿Por qué sucede esto? Uno de los grandes, digamos, problemas o plagas que tenemos en este tipo de cítricos, pues es la mosca de la fruta, la mosca del Mediterráneo, que es la Ceratitis capitata. Entonces, Estados Unidos ha hecho un trabajo ha invertido gran cantidad de dinero en poder erradicar esta mosca de la fruta de todos sus cultivos de diversas regiones para que ahora, precisamente de otros países tropicales, ingresemos este tipo de plagas que son cuarentenarias al mercado estadounidense. En ese sentido, por eso es que ha venido generando mayores controles para poder evitar que estas plagas ingresen. El limón no es hospedero de la mosca de la fruta, por eso no tiene, en este caso, el tratamiento en frío. Pero vamos a ver un poco más adelante el tema del plan de trabajo. No olvidemos también que otro de los requisitos que nos exigen y que tenemos que evaluar siempre pues son los límites máximos de residuos. Estos los encontramos directamente en la página, en esta página que les estoy dejando abajo de USDA, del Departamento de Agricultura. Podemos ingresar ahí, uno ingresa a la página, se registra, es totalmente gratuito y uno descarga el listado. Lo que vemos ahí es un ejemplo del listado de los límites máximos de residuos. Esto para la fruta que es convencional, principalmente. Para la fruta que va a ser orgánica, pues sabemos que no podemos tener ningún residuo de algún producto químico, ¿no? Entonces, bueno, esa es una herramienta. Pero vamos a ver el plan de trabajo que tiene Estados Unidos y Colombia, precisamente, que se generó en el año 2018. Es reciente realmente, porque después de firmado este plan de trabajo, pues arranca todo un proceso con el ICA internamente para que las empresas empiecen a adaptarse y empiecen a cumplir con este procedimiento. ¿Qué sucede con este plan de trabajo? Las perspectivas o digamos que los frutos que ingresan para poder ser evaluados y que sean admitidos en Estados Unidos, pues está la naranja, la toronja, la mandarina, la clementina y la tangerina. Son los que entran a estar cubiertos bajo este plan de trabajo. Y en segunda instancia, digamos, para ser muy enfáticos, ¿cuáles son esas plagas que realmente están siendo reguladas en ese plan de trabajo y que hacen parte, digamos, como del proceso por el cual se llega precisamente a este trabajo para que se puedan hacer las exportaciones, pero que debemos tener en cuenta en el control en nuestros cultivos, en las plantas de empaque y pues a lo largo de toda la cadena, incluso durante la exportación? Entonces estamos hablando de algunos ácaros, algunos dípteros, algunas moscas. Entre estos, pues obviamente la Ceratitis capitata, que es la que está resaltada en amarillo, y hay una polilla también, un lepidóptero como tal. Entonces, estas plagas son las que entran a ser evaluadas. ¿Qué sucede con la mosca de la fruta? Vemos que los cítricos, como les mencioné, son hospederos de esta mosca, ¿cierto? Estados Unidos en su momento ha evaluado que si la mosca de la fruta ingresa al mercado, empieza a afectar sus cultivos, empieza a afectar todo, digamos, el proceso que ellos han venido erradicando por tantos años, pueden llegar a perder más de 7.200 millones de dólares anuales en afectaciones por este tipo de mosca. Por eso, digamos que la importancia y todo el trabajo que ellos hacen con este tipo de planes de trabajo para erradicar o evitar al máximo que este tipo de plagas ingresen a su mercado. Algo de conocimiento, el ciclo biológico de la mosca de la fruta dura entre 21 a 30 días y como podemos ver acá en el esquema, el 80% de ese ciclo, estamos hablando casi de 24 días, sucede dentro de la fruta, al interior de la fruta. Entonces ustedes podrán imaginarse el daño que esto ocasiona, pues obviamente en todos los cultivos, ¿cierto? Pero ¿qué nos está evaluando ese plan de trabajo? ¿Cuáles son esos requisitos, digamos, importantes? Son muchos más, pero pues para tener en cuenta. En la finca tenemos que tener los lugares, obviamente no solamente aprobados pues como predio exportador, sino también registrados ante el ICA, aprobados como tal para este tipo de exportación,
fincas que sean constantemente inspeccionadas por el ICA. Hay un programa de trampeo que propone el plan de trabajo donde hay que tener trampas tipo McPhail y tipo Jackson para el control de las diferentes moscas y las inspecciones y la periodicidad con la que se deben hacer esas inspecciones. No se pueden recoger o no se pueden exportar los frutos caídos, no se pueden exportar ramas o hojas adicionales con los frutos y bueno, otra serie de condiciones adicionales, pero digamos que esos son los principales en finca. Posteriormente a la cosecha debemos tener un periodo no más de 24 horas para poder transportar estos frutos a la planta empacadora y eso se debe hacer en algunos procesos de salvaguarda. Entonces generalmente esa salvaguarda incluye mallas anti-insectos que tienen unas características especiales, unos milímetros o unos espacios en milímetros específicos ya para evitar que haya una entrada de insectos a las frutas que ya se han cosechado. Y asimismo en el transporte que se lleva, pues también debe haber una salvaguarda, bien sea en mallas o en lonas, pero que cumplan con los requisitos que están explícitos en el plan de trabajo. Y posiblemente el ICA pues, puede hacer algunas inspecciones, algunas verificaciones en este transporte. Es importante que si estas condiciones no se cumplen, el ICA en algún momento puede inhabilitar estos predios y puede bloquear la exportación completa o puede bloquear la exportación de ese lote. Entonces, es un proceso que empieza a verse en un momento como delicado, pero que realmente se vuelve algo que mejora la calidad y que mejora, digamos, todo el proceso de exportación y a la final no termina siendo tan complicado como uno lo piensa. En las plantas empacadoras también deben ser aprobadas por el ICA, obviamente, deben garantizarse las zonas de resguardo, la separación, el tratamiento y la trazabilidad. No podemos estar procesando, o por lo menos digamos cuando se cepilla la fruta, cuando se lava, no podemos estar haciendo estos procesos combinados con fruta que va para otros mercados como Europa. Cada vez que haya un proceso para Estados Unidos debe hacerse totalmente separado de los otros mercados, por ejemplo el lavado o el cepillado. Empaquen en cajas con contenedores precisamente con mallas anti-insectos. Y esas posteriormente pues deben almacenarse en lugares precisamente separados de los otros mercados. Es importante entender aquí también lo que dentro del plan de trabajo se llama un lote. Un lote es aquella fruta que es cosechada en un día específico y esa fruta de ese predio específico es un lote. Si yo ya cosecho al día siguiente, ya es otro lote. Y si cosecho de otra finca en otro día, viene a ser otro lote. ¿Por qué lo digo? Porque el ICA va a hacer inspecciones posiblemente por cada lote y podría en algún momento frenar una exportación de un lote específico si ese no cumple con las condiciones del plan de trabajo. ¿Qué sucede cuando nosotros ya hemos pasado la finca, el transporte, empacadora, llevamos la fruta directamente a la exportación? El ICA va a hacer inspecciones y las recomendaciones que lo haga precisamente por cada lote. Hay un tratamiento cuarentenario que lo vimos ahora que lo exige APHIS, un tratamiento en frío, que es el T107A1. ¿Cuál es esa condición del T107A1? Principalmente, como lo está en el cuadro abajo, la fruta tiene que estar expuesta en un periodo de 15 días a una temperatura de 1.11 grados centígrados o por debajo de esta. No puede superar ese valor. O puede estar expuesta en un periodo de 17 días a 1.67 grados centígrados o por debajo de esto. El ICA es quien va a validar esta información. ¿Qué ventaja tiene este tipo de exportación? Que ya se puede hacer en tránsito. Es decir, cuando la fruta se va a cargar en el contenedor, desde ese momento en que se cierra el contenedor, ya puede arrancar el proceso cuarentenario. Entonces, mientras la fruta va viajando un proceso cuarentenario. Pero no se puede hacer en cualquier contenedor, tienen que ser contenedores, empresas aprobadas por APHIS, que están en un listado aprobado por APHIS, ustedes los pueden consultar directamente en la misma página de APHIS, aparecen cuáles son esas empresas, cuáles son esos contenedores, y seguramente la empresa pues tendrá que brindarles toda la seguridad y todos los mecanismos para validar de que esas temperaturas no han sido superadas. Tendrán que tener timetails y demás, digamos, de artefactos que nos puedan medir esa temperatura para que realmente APHIS valide que eso se cumplió. Si llega a haber una detección de cualquier plaga, este puede generar el rechazo completo del lote, como les dije, e inhabilita el predio de producción.
por parte del ICA. Eso es importante. Y al momento de ingresar a Estados Unidos, APHIS también va a hacer inspecciones precisamente de validar no solamente las condiciones del tratamiento cuarentenario, sino que también va a hacer inspecciones de la fruta. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si APHIS al hacer una inspección encuentra una mosca de la fruta aún viva? Seguramente les van a frenar toda la exportación. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante hacer muy bien y cumplir muy bien todos los pasos del plan de trabajo para evitar que haya este tipo de inconvenientes. La buena noticia es que ya lo hay otros tratamientos cuarentenarios en el país, en otros tipos de frutas, se realizan, se exportan, las exportaciones han incrementado en el país con este tipo de tratamientos cuarentenarios, las empresas han sido juiciosas en entenderlo y en aplicarlo, y realmente los beneficios para el ingreso y para un ingreso más rápido a Estados Unidos pues son bastantes. Entonces el tema es que sí es posible hacerlo. Otro de los requisitos, señor. Qué pena, es que tenemos aquí una pregunta. Claro. Pues que si podrías explicar un poco más acerca de cómo es, pues, cómo consultar el APHIS. Ok, directamente ustedes entran a la página de APHIS, así tal cual, como aquí se los acaba de escribir, APHIS, A-P-H-I-S. Al entrar directamente hay una parte aquí abajo donde dice FAVIR Online Database, que es la base de datos del FAVIR. Cuando uno ingresa en ese link, posteriormente se abre una página similar a esta, pero aquí en la parte superior dice seleccione el país y uno selecciona Colombia, y al seleccionar Colombia se despliega toda la cantidad de frutas o de alimentos, hortalizas y demás que están permitidos para la importación, bueno, que ellos permiten de la importación de Estados Unidos de Colombia. Y ahí ingresa uno y busca cada uno su producto. Entonces, en este caso yo busqué, por ejemplo, el de Orange, el de la naranja dulce. Y ahí te despliega toda la información. Puedes devolverte y consigues el de Tangerine o Clementine, el de la mandarina, etc. Pero es directamente acá en la página de APHIS, y digamos que la sección como tal, donde están esos requisitos, se llama FAVIR, así tal cual, Fruits and Vegetable Import Requirements, que son los requisitos de importación de vegetales y de frutas como tal. Ahí se puede conseguir. Es importante que que ustedes revisen también aquí la especie. Veanlo, aunque se ve un poco pequeño, pero aquí se ve Citrus sinensis. O en el caso de la mandarina, Citrus reticulata. Porque muchas veces queremos exportar alguna variedad o queremos exportar algún producto, en el caso, por ejemplo, de la grasa o de algunos otros frutos, y la especie no está, podríamos tener algún inconveniente en el momento de registrarlo, y con los certificados fitosanitarios al momento de ingresar los productos que no nos los acepten. Entonces es importante también revisar. Vean que en el caso, por ejemplo, del limón hay dos especies, ¿sí? En el caso del limón Tahití hay dos especies. Entonces, si sencillamente esa es la especie que yo estoy cultivando, pues ya puedo estar seguro de que realmente el producto va a ingresar. No sé si fue bastante claro. Igual si tienen duda me pueden volver a consultar, no hay inconveniente. Pero esa página del FAVIR es lo primero que se debe hacer realmente, es lo inicial. Y pues si quiero además exportar otros productos, pues debería siempre revisarlo. Y posteriormente, pues además de los requisitos que están ahí, pues consulto con el ICA también si hay algunos requisitos internos o algunos otros requisitos fitosanitarios que debería cumplir, ¿no? Listo. ¿Qué sucede ahora con la ley FISMA? La ley FISMA es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos. En el periodo de Obama empiezan a reunirse y empieza a crearse un grupo de empresas, de agricultores, de industria alimenticia, y empiezan a crear esta ley. Esta es como su nombre lo dice, es una ley de los Estados Unidos. Muchas veces lo hemos confundido como una norma o como una certificación, y no lo es aún. Vamos a ver que posiblemente en algún momento algunas empresas lo puedan incluir dentro de sus certificaciones, pero esta es una norma, es una ley de los Estados Unidos, una ley que se debe cumplir. Pero esta ley aplica no solamente
para los productos que se procesen dentro de los Estados Unidos, sino para todos los productos que ingresen a los Estados Unidos. Si yo soy un exportador y quiero ingresar mis productos a los Estados Unidos, debo cumplir con esa ley. Y ya está activa. Entonces vamos a ver que esta ley tiene 7 normas. Está la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos, que es la primera que estamos viendo ahí. Hay una de controles preventivos para alimentos para el consumo humano, que también nos va a aplicar seguramente, lo vamos a mencionar más adelante. Están los controles preventivos para alimentos para consumo animal. El programa de verificación de proveedores extranjeros, que también lo vamos a mencionar. Acreditación de auditores externos, organismos de certificación. Transporte sanitario de alimentos para el consumo humano y animal y preservación de la contaminación, prevención de la contaminación y adulteración internacional. Entonces, esta norma se enfoca precisamente en la prevención de todos los problemas relacionados con la inocuidad de los alimentos. Pero aquí hay un tema importante, inocuidad de los alimentos, y abarca todo el sistema. Estados Unidos empezó a darse cuenta precisamente de que gastaban mucho dinero en enfermedades y en personas precisamente que se enfermaban o que morían precisamente por contaminación de alimentos, por un lado. Y por el otro lado, a partir también de los ataques que sucedieron a las Torres Gemelas, también evidenciaron que otro de los problemas por el cual se podría generar un ataque mayor también es el tema de bioterrorismo. Entonces, digamos que tanto las afectaciones a la salud y el dinero que se gasta por este lado, más los problemas que se pueden generar precisamente por bioterrorismo, van a terminar afectando gravemente la salud de las personas de alguno u otro modo, y eso es lo que empieza a llevar a que se generen medidas preventivas para evitar que esos inconvenientes sucedan al interior y que Estados Unidos pues gaste tanto dinero en eso. Y pues obviamente el cuidado de la salud humana, que es lo más importante, por eso la inocuidad. ¿Qué sucede con la ley de productos agrícolas frescos? Esta es una tabla reciente de las fechas de cumplimiento. Generalmente estas normas tienen unas exenciones que aplican a algunas empresas, a algunos individuos, etcétera, dependiendo los valores de ventas que ellos hayan tenido en un periodo acumulado de los últimos 3 años. Sin embargo, ¿qué es importante acá? Veamos en este lado, que es el que nos aplicaría fechas de cumplimiento para la mayoría de los productos agrícolas frescos. En este campo entrarían los cítricos. Vemos que aún para las empresas muy pequeñas, o sea, aquellas empresas que hayan vendido entre 25,000 y 250,000 dólares en un periodo consecutivo de 3 años, que son las empresas que ellos consideran muy pequeñas, ya debió haber empezado el cumplimiento el 1 de enero del 2020, el 27 de enero del 2020. Es decir, que en este momento ya todas las empresas deberían estar cumpliendo con la ley FISMA. Ahora, hay un capítulo dentro de la ley FISMA que es el capítulo más complicado, más complejo, digámoslo así, que es el del manejo del agua. Para ese capítulo, y sabiendo además, digamos, las condiciones en las que vivimos en el trópico, las condiciones de nuestras fincas alejadas, de cómo se captura el agua para los cultivos y demás, hay un plazo mayor, pero solo para el capítulo del agua. Y vemos que para estas empresas muy pequeñas, el plazo sí está hasta el 2024. Entonces, si bien aquí tenemos que cumplir ya con FISMA, por lo menos con la mayoría de capítulos de la ley, el capítulo del agua tiene un plazo mayor. Pero eso no significa que yo no debería estar ya implementando y tomando acciones para cumplir con este capítulo del agua. Que tenga ese plazo, o si en algún momento vinieran de la FDA a hacernos una inspección en Colombia, no significaría que yo no debería estar tomando acciones ya para empezar a acercarme al cumplimiento, y que para este momento no es que yo voy a empezar apenas a tomar acciones acá, ya debería estar, y aquí ya debería estar cumpliendo. Si mi empresa es una empresa pequeña que ellos consideran de un valor de 250,000 a 500,000 dólares de ventas durante ese plazo, durante ese tiempo de 3 años consecutivos, pues sería el 2023, y si soy una gran empresa que vendo más de 500,000 dólares, ya para el 2022 debería estar en cumplimiento total. ¿Qué sucede ahora con el tema de la pandemia? Resulta que hay exenciones en donde en Estados Unidos, en algunas fincas, que sus ventas de productos no son, digamos, a grandes superficies, sino son ventas locales, son ventas cercanas. A esos cultivos anteriormente estaban exentos de este tipo de norma. Aún ya con la pandemia les dijeron, no, ustedes no pueden estar exentos, tienen que estar también aplicando con la norma.
¿Qué significa esto y qué es la importancia? Si ellos que tienen a sus productores allá internamente ya y estaban exentos de esa norma y les están diciendo, oiga, tiene que cumplirlo, porque es que resulta que a través del agua, a través de muchos parámetros de comida, a través de la comida como tal, en algún momento podría tener alguna incidencia con el tema del COVID, pues tienes que estar cumpliendo con FISMA. Entonces, asimismo es importante que nosotros realmente entendamos que pese a que hayan exenciones, seguramente Estados Unidos nos va a estar exigiendo en mayor medida este cumplimiento con FISMA. No hay limitaciones de donde la huerta venda sus productos para obtener la selección calificada, lo que les estaba diciendo. Entonces, sencillamente debemos estar cumpliendo sí o sí con FISMA. ¿Cuáles son esos parámetros que debemos o esos pasos para cumplir la inocuidad a grandes rasgos? Y el parámetro o el ítem más importante, evaluación de riesgos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Es aquí donde debemos poner mayor atención. ¿Cómo estamos evaluando esos riesgos en la finca? Los riesgos en transporte, los riesgos en la planta de empaque. ¿Cuáles son esos riesgos que pueden realmente poner o afectar la salud del consumidor final? ¿Cuáles son esas prácticas, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura que voy a implementar? ¿Cómo las voy a monitorear? ¿Cuáles van a ser mis acciones correctivas? Y cómo voy a mantener registros de documentación. Recordemos entonces que esta no es una norma certificable, es una ley. ¿Qué significa que con esto? En algún momento la FDA podría venir o podría solicitar inspecciones en Colombia y venir a hacer inspecciones a Colombia. En ningún momento te van a olvidar que tengas todo, digamos, certificado. No, te van a decir, ok, ¿tienes buenas prácticas implementadas? Sí, déjame ver. ¿Cómo evidencia uno generalmente que tiene buenas prácticas? Debes tener documentos, soportes, registros, fotos, capacitaciones, etcétera. Entonces son acciones que nosotros debemos tomar para poder validar de que estamos cumpliendo con esa inocuidad de alimentos. Entonces eso podrían solicitarlo. Pero no nos van a certificar, no nos van a decir, oye, esta finca está certificada. No, sencillamente van a hacer una inspección, una evaluación de que estás cumpliendo con todos los requisitos de esa ley. ¿Cuáles son esos pasos? Realmente a grandes rasgos, entonces está el tema de higiene y salud de los trabajadores, esa capacitación constante que debemos darles a ellos en inocuidad y en calidad alimentaria. Los mejoradores del suelo, ¿qué estamos utilizando? Compost, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cómo se miden? Estamos haciéndole evaluaciones, estamos haciéndole controles. Tenemos salmonelas, tenemos escherichia. ¿Qué controles estamos haciendo a esos mejoradores del suelo? ¿Cómo estamos cuidando nuestra fauna silvestre? La forma de que ellos no ingresen al cultivo es que los matamos, es una mala práctica, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos una cogestión entre la fauna silvestre y nuestro cultivo para preservar la biodiversidad y toda esa fauna que nos rodea? ¿Qué sucede con los animales domésticos? Ellos ingresan al cultivo, están dejando sus abonos naturales dentro del cultivo. ¿Cómo los estamos controlando para que eso no suceda? Porque puede haber un paso precisamente de microorganismos de estas fecas de animales. De pronto algunos no siempre en las fincas son muy bien cuidados o no siempre son bien llevados al veterinario y eso nos puede afectar en gran medida. El agua de uso agrícola y el agua de post cosecha, precisamente, que son los ítems más importantes, como les he mencionado, para esta norma, porque a través de estos es precisamente donde podemos vincular precisamente microorganismos patógenos a los alimentos y posteriormente afectar gravemente la salud de los consumidores. Y por último, lo que deberíamos tener es cómo es esa implementación del plan de inocuidad que tenemos en nuestras fincas. Y en muchos casos, esas fincas se extienden hasta la planta de empaque. Eso depende y bueno, ya en algún momento y en una capacitación posterior que ustedes puedan asistir de la ley FISMA, donde entiendan hasta dónde mi planta de empaque hace parte de la finca, aún estando mi planta de empaque en otro lugar diferente al de la finca. Pueden hacer en lo que Estados Unidos llamaría una sola unidad o una sola finca. Si son del mismo propietario, bueno, hay varias condiciones para evaluar. Pero debo tener mi plan de inocuidad y como se los comenté al principio, ya lo debo tener. Ya debo estar cumpliendo esos pasos. El del agua
es el que podría estar en ejecución ahora mismo para cumplir al 2024. Entonces, ¿qué pasa con ese agua? Toda el agua de uso agrícola tiene que ser inocua y de una calidad sanitaria adecuada para el uso previsto. Pero el agua de uso agrícola es toda aquella que entra en contacto con mi producto. ¿Qué sucede precisamente con los cítricos? Y María lo mencionaba ahora. En muchos casos, los cítricos, hasta la cáscara se consume, ¿cierto? Entonces, imagínense si yo estoy lavando mis frutos con agua que no es inocua, con agua que viene con Escherichia coli, con salmonella, con listeria. Los estoy dejando impregnados con estos microorganismos patógenos y seguramente va a afectar gravemente a la salud. Entonces, tanto desde el campo, cuando hago el riego, claro, el riego en el caso de los cítricos, si estoy haciendo un riego por goteo, el riesgo disminuye porque el agua no está entrando en contacto con el producto físico como tal. Pero ¿qué pasa cuando hago aspersiones de aplicaciones en los cultivos? Ya esas aplicaciones sí las estoy haciendo directamente al fruto y puedo contaminar en algún momento con microorganismos a mis frutos. Y posteriormente en post cosecha, pues también cuando hago el lavado y demás, ¿cierto? Entonces, este es el ítem más importante a tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la segunda ley de los Estados Unidos, que es la de controles preventivos para alimentos para consumo humano? ¿Qué sucede hoy en día? Esta norma está principalmente encaminada a productos procesados. Cuando yo proceso mi producto, cuando yo lo corto, cuando yo lo transformo en un jugo, cuando yo lo transformo en una pulpa, etc. Sin embargo, de manera comercial, es posible también que usted en su finca tenga su finca y ya esté cumpliendo con la norma o tenga que cumplir con la norma de productos agrícolas frescos. Listo. Posteriormente se lo lleva a su planta de empaque, pero esa planta de empaque no es el mismo dueño de la finca, entonces es un dueño diferente. En teoría, la planta de empaque quedaría como descubierta porque no estaría tan cubierta por la ley de productos agrícolas frescos, o sería una finca diferente, dependiendo del concepto y dependiendo cómo uno lo evalúe bajo la norma. ¿Qué le van a decir sus clientes? Le van a decir, en su planta de empaque usted debe cumplir con productos, con la ley de controles preventivos para alimentos. Debe implementarlo. Aunque esta norma se basa principalmente en los criterios de HACCP y es posible que usted solamente tenga un proceso sencillo de empaque y no tenga mayores puntos críticos de control, pero deba cumplir con la ley FISMA. Entonces, lo importante aquí es evaluar muy bien con su cliente y con su importador realmente hasta dónde estoy cumpliendo o no con la ley FISMA, tanto de productos agrícolas frescos como de controles preventivos. La recomendación sería que revisen las dos normas y cumplan al máximo con las dos normas para que eviten realmente que vayan a tener alguna visita de la FDA y les estén cerrando las exportaciones por algún incumplimiento. Realmente, como les digo, no son procesos difíciles de cumplir si ustedes ya son organizados, si tienen sus plantas, sistemas de plan de inocuidad montados, si ya llevan controles, si ya tienen evaluaciones de riesgos e incluso si ya tienen alguna certificación, como María se los mencionaba ahora, un BRC, realmente el nivel de cumplimiento para estas normas ya es bastante alto, ya están a un 90-95%, lo que les haría falta por cumplir es muy poco. Entonces, el tener hoy en día alguna certificación en inocuidad, como un Primus GFS, que lo vamos a ver, o un BRC, les dan ya un estatus muy alto de cumplimiento para esta ley FISMA y prácticamente lo que tienen que hacer es muy poco. O viceversa, si ustedes empiezan a implementar un plan de inocuidad basado en la norma FISMA y posteriormente deciden implementar una certificación voluntaria como un Primus o como un BRC, lo van a poder hacer de manera mucho más fácil. Entonces, parte aquí de la recomendación también es que cuando vayan a evaluar ya mi cumplimiento con FISMA y adicionalmente voy a implementar alguna norma, casi que lo puedo hacer paralelamente y hago un solo proceso de implementación y no tengo que estar pensando en que luego voy a cumplir con la FISMA y luego voy a cumplir con BRC o con Primus, sino que una vez hago un solo proceso. Entonces es importante. ¿Qué sucede con esta norma? Vean aquí las fechas de cumplimiento para este tipo de empresas. Indiferente del tamaño de la empresa, ya deberíamos estar cumpliendo.
No hay ninguna que llegue al 2020, excepto en las muy pequeños, en los negocios muy pequeños que empezaron el 27 de enero del 2020. O sea, ya desde enero deberían estar cumpliendo. Entonces, es importante verlo porque muchas empresas todavía están relajadas y ya han sucedido casos de inspecciones de la FDA que sencillamente te avisan, vamos a ir a Colombia, voy a ir a hacer una inspección a tu planta de empaque, no estás cumpliendo y te pueden estar bloqueando la exportación. Entonces, eso es importante porque todavía vemos que hay muchas empresas relajadas que ya deberían estar cumpliendo, empresas transformadoras de jugos, de aguacates, etcétera, que no están cumpliendo con FISMA y que en algún momento podrían tener algún inconveniente con la FDA. Esto se está ligado además con el programa de verificación de proveedores extranjeros. La FDA realmente a quien en primera medida va a ser la solicitud del cumplimiento de estas normas es al importador o al agente que nosotros como exportadores escojamos en Estados Unidos para que sea el representante de esas exportaciones ante la FDA. La FDA llega al importador y le dice déjeme ver o déjeme verificar usted de dónde o de qué países importa sus productos. Mira, yo importo naranjas y limones de Colombia. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las empresas a las cuales usted le compra? Yo le compro a esta y a esta. Esas tres empresas. Perfecto. Esas tres empresas tienen planes de inocuidad montados. Cumplen con la ley FISMA de los Estados Unidos. Sí, aquí están los planes de inocuidad, aquí están los certificados de capacitación de sus ingenieros, tienen un PCQI, tienen una persona calificada en controles preventivos, tienen un supervisor en fincas, aquí está el plan de inocuidad de la planta de empaque, aquí está el plan de inocuidad de la finca. Perfecto. Es menos probable que la FDA venga a hacer una inspección de una empresa que ya está cumpliendo con todo esto y cuyo importador tiene a la mano toda la información. Pero ¿qué pasa si el importador le dice, sí, yo importo a estos y déjame ver los planes de cuidado? No los tengo. Déjame ver qué controles estás haciendo de esa fruta. ¿Dónde están los análisis de límites máximos de residuos? ¿Dónde están los análisis microbiológicos o el plan de muestreo microbiológico de esa fruta? No, no los tenemos. El riesgo es bastante alto, ¿cierto? Por lo tanto, la FDA seguramente va a decir, vamos a programar unas visitas a estas empresas a Colombia. Vamos a ver qué está pasando y si no están cumpliendo con la ley, bloquean las exportaciones. Entonces, es importante entenderlo desde ese punto de vista. Entonces, algunas de las excepciones, precisamente, algunas pequeñas empresas que no mueven muchos productos, que exportan. Esto es principalmente también para empresas que pues, producen sus productos dentro de los Estados Unidos, pero que tienen unas ventas muy pequeñas que no superan ni siquiera los $25,000 anuales. ¿Qué nos abarca ese plan de inocuidad alimentaria? Análisis de peligros, controles preventivos durante los procesos, programa de la cadena de suministro. ¿Por qué el programa de la cadena de suministro es tan importante? Entonces, la planta empacadora, ¿a quién le estás comprando? ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son esos controles que estás haciendo a esas fincas? ¿Estás evaluando los límites máximos de residuos de las fincas? ¿Estás haciendo análisis microbiológicos a todas las fincas de donde estás comprando los productos? Pero recordemos que otra de las normas de FISMA es la norma de transporte. Entonces, ¿qué está sucediendo después con el transporte? Seguramente vamos a tener que empezar a evaluar precisamente esas empresas también que nos están transportando, porque de nada sirve que yo compre mi producto, a una finca que ya tiene productos agrícolas frescos, el programa de FISMA montado, que cumple con toda la norma. Lo llevo a mi planta de empaque y somos muy juiciosos. Y después me llega un contenedor sucio, que ha transportado otras cosas y las cuales pueden afectar gravemente mi producto, que ha transportado carne o que ha transportado animales vivos, que ha transportado gallinas, yo qué sé, y no le han hecho una limpieza realmente como debería ser, una buena sanitización, y así lo llevo a puerto, pues estoy dañando todo el proceso. ¿Y qué pasa en puerto? Si mi producto es trasladado de un contenedor a otro, ¿qué sucede con el proceso en ese momento de ese transbordo? ¿A qué contenedor lo estoy ingresando? ¿Cómo estoy asegurando que no va a haber una contaminación durante ese proceso? ¿Qué sucede con las empresas marítimas o las empresas aéreas? Todo eso es importante asegurarlo en la cadena de suministro. El plan de retiro de productos, el procedimiento de monitoreo y vigilancia, procedimientos de acciones correctivas y procedimiento de verificación. Vean que todos tienen, tanto en la parte de finca como en la parte de empaque,
tienen un plan de inocuidad similar. Debo analizar los peligros para poder generar mi plan de inocuidad. Aunque esta norma aplica principalmente a alimentos procesados, como les comenté, usted podría aplicar realmente a esta norma. Entonces, bien sea solicitado como un requisito comercial, también como por su cliente, pero además, este es otro punto muy importante y nos liga a algo que ya vamos a hablar, que es la norma Primus GFS. Primus GFS es una norma reconocida, muy reconocida en Estados Unidos, y ya uno de sus módulos de esta certificación incluye controles preventivos, para que usted prácticamente quede certificado en buenas prácticas de manufactura en un sistema HACCP y de una vez le incluyen un módulo de controles preventivos. Perdón. Entonces vamos a ver algunas de las normas importantes que son significativas en Estados Unidos. Primus GFS, orgánico, USDA, bajo del Departamento de Agricultura, y comercio justo, que está muy significativo a lo que María les comentó también con Fair Trade para Europa. Aquí no me voy a detener mucho. María ya les comentó que era la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. Y lo importante aquí es el benchmark, que es esa homologación entre diferentes normas que podrían aplicar y que a veces, digamos, muchas empresas dicen, mira, necesito un BRC para Europa, pero necesito un Primus para Estados Unidos. Hay un proceso de benchmark o de homologación en el cual yo podría tener BRC, y en Estados Unidos también me va a ser válido si mi cliente me está exigiendo un Primus GFS. O viceversa, si mi cliente me está pidiendo Primus y yo ya tengo, si mi cliente me está pidiendo BRC, pero yo ya tengo un Primus, podría decirle a mi cliente, mira, yo ya tengo Primus, está homologado o hace parte de un proceso, o yo ya tengo un IFS y hace un proceso, hace parte de la iniciativa global y está en el proceso de homologación. Entonces, con una sola certificación podría casi que estar cumpliendo los estándares para diferentes mercados, pero por eso es importante entenderlo. Primus, al igual que BRC o pues, de manera similar, lo que busca precisamente es asegurar esos procesos que nos van a brindar una calidad y una inocuidad de los alimentos como tal. Pero Primus también tiene un alcance precisamente en la parte de fincas. También nos puede evaluar las buenas prácticas agrícolas directamente en las fincas. Entonces nos va a asegurar todo el proceso desde finca hasta la planta. ¿Cuáles son esos controles precisamente para asegurar que al cliente final, ¿cierto?, le llegue un producto inocuo? ¿Cuáles son esos puntos entonces o esos alcances de Primus? Tenemos un sistema administrativo de la inocuidad, que es toda la parte documental. Nos va a cubrir también las buenas prácticas agrícolas, y ellos lo dividen en tres: granja, bueno, lo que nosotros llamamos finca, la parte invernadero y la cuadrilla de cosecha. Nos van a hacer una evaluación en esos tres puntos. Ya directamente en la planta de empaque van a evaluar las buenas prácticas de manufactura, el centro de almacenamiento y distribución, los cuartos fríos y el almacenamiento en frío como tal, el empaque y la procesadora. Si ustedes no procesan, solamente llegan hasta empaque, pues la parte de procesadora no cumple. El sistema de análisis de riesgos y de puntos críticos, que es el HACCP. Y vean este último punto, que es el módulo 7. Ellos habían mencionado que para este año iba a ser obligatorio. Sin embargo, en la versión 3.1, que es la última versión, aún mencionan que todavía es voluntario, pero este módulo precisamente de controles preventivos opcional es el que nos ayuda a entender que ya estamos cumpliendo con FISMA. Entonces, si cumplimos con SAIA, BPM, tenemos un HACCP montado e implementamos el módulo 7, casi que estamos cumpliendo con toda la norma Primus GFS, y de una vez incluimos el FISMA, que aunque ellos nos certifican como norma o como certificación voluntaria, vuelvo les digo, no significa que nos certifique en la ley FISMA. La ley es una ley que hay que cumplir, sencillamente no certificable, pero ellos la incluyen para darle mayor valor agregado a su proceso de certificación de norma voluntaria, y realmente nos ayuda precisamente a estar cumpliendo con los dos parámetros. Respecto a la norma orgánica, que es lo que ellos en Estados Unidos es conocido como el NOP, National Organic Program, o el Programa Orgánico Nacional. Es la que nos permite precisamente garantizar la trazabilidad de un producto que ha sido producido y procesado bajo un esquema de producción orgánica. Vemos como en la foto de la derecha que cada vez
es mayor el cuidado que la gente quiere tener con los productos que está comprando. Y vemos sitios especializados, vemos supermercados especializados de solo productos orgánicos. Es un mercado creciente con unas mayores rentabilidades precisamente para la venta de nuestros productos, pero que debemos cumplir. Y este sí aplica, no es que yo tenga la norma orgánica para Estados Unidos y la norma orgánica y esa misma me sirva para Europa, no. Debo cumplir en Europa con la norma orgánica de Europa y en Estados Unidos con la norma orgánica de Estados Unidos. Aunque son similares y casi que en el mismo proceso, si yo tomo la decisión de abarcar los dos mercados, de una vez hago la inclusión de los dos mercados en mi proceso y en una sola solicitud a una entidad certificadora le digo que me inspeccione tanto NOP como la norma de Estados Unidos y quedo con los dos certificados. Las variaciones son pequeñas, pero sí debo conocerlas y debo asesorarme muy bien de qué es lo diferente entre Estados Unidos y la norma europea o Canadá o Japón, etcétera. Pero debo conocerla muy bien, pero puedo hacerlo de un solo proceso. Entonces, ¿cuál es esa aplicación de las normas ecológicas orgánicas? Que los alimentos estén libres de productos fitosanitarios de síntesis química, el respeto al medio ambiente, el fomento a la biodiversidad, la garantía de inocuidad y la protección a la salud. En Estados Unidos la norma está, la podemos encontrar en el Código de Regulaciones Federales, el Código Federal de Regulaciones, perdón, en la parte 205. Ese es el Programa Orgánico Nacional. Se encuentra hoy en día en español. Ustedes pueden ingresar, pueden leerlo. Están todo lo que hay que certificar, las excepciones, en qué tiempo, incluso si yo ya tengo mi cultivo establecido, en qué tiempo puedo hacer la conversión a orgánico y o cómo voy a hacer ese proceso si apenas voy a empezar a sembrarlo, cuáles son esas condiciones de la semilla, del suelo, etcétera. Ahí están todos los requisitos que puedo tener. Sin embargo, a gran escala y una oficina, digamos, de USDA, que es el Servicio de Mercadeo de Agricultura, nos ha facilitado las cosas. Están en español y hay una evaluación muy didáctica y muy sencilla de entender y están en español de cada una de las etapas que yo debería cumplir para poder ser orgánico y cumplir bajo el programa NOM. ¿Cuál es esa condición del suelo? Las semillas, cómo hago el control de plagas, cuáles son esos fitosanitarios que puedo o no puedo aplicar, cómo es el proceso de labranza mínima, cómo estoy cuidando el suelo. Vean en esta foto del tractor, por lo menos que no se ven al fondo, se ve una montaña, pero no se ve un bosque realmente. ¿Qué sucede precisamente con la foto al lado? Tengo algún bosque ya, estoy preservando las zonas boscosas que tengo dentro de mi finca, estoy cuidando el agua, estoy cuidando la diversidad, estoy cuidando a mis trabajadores, cómo hago la cosecha, se caen al suelo o no esos frutos, cómo es el manejo de residuos que tengo en mi finca y bueno, y así sucesivamente. Ahora, no solamente para la parte de cultivos, también lo tengo para la parte de animales, de gallinas, vacas, bueno, etcétera. Aquí encuentran un lineamiento muy fácil y pueden darse una idea realmente de todo lo que debería cumplir. Entonces, sencillamente ingresan a esta oficina, el Agricultural Marketing Service. Y por último está Comercio Justo, que es muy similar a lo que María les comentó, pero este es muy reconocido, pues Comercio Justo propiamente de Estados Unidos. Entonces, como lo vemos, es un movimiento mundial integrado por productores, empresas, compradores, defensores y organizadores, cuyo fin realmente lo que buscan es un modelo más justo y equitativo. ¿Cómo se van a beneficiar los productores y los trabajadores? Mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones comerciales y transparentes, contratos de trabajo justos, que sean claros, las primas que María se los mencionaba también, que es bastante importante, pero esas primas que sean también para invertir precisamente en la comunidad en las cuales ellos están trabajando y las capacitaciones precisamente sobre derechos laborales. Muchas veces ellos no tienen ni idea sobre esos derechos fundamentales a los cuales tienen derecho. ¿Cómo se benefician los socios, las empresas? ¿Cierto? Todos aquellos que hacen parte de la cadena. ¿Qué sucede con esa toma de decisiones responsables y éticas que ellos están teniendo para tanto con sus productores como con sus consumidores finales?
fortalecer las cadenas de suministro. María les decía ahora, esas redes precisamente que se generan, que ya están y que son hoy en día vinculantes con este tipo de empresas, que generan que además esos productos tengan un mayor valor agregado. Cada vez que la gente consume un producto de comercios justos y también se encuentran en el exterior supermercados o sitios exclusivos de comercio justo donde la gente ingresa y sabe que va a pagar un mayor valor, pero sabe que esto está asociado a comunidades o productores que precisamente hacen parte de esta cadena y que a la final van a recibir un mejor valor pago por sus productos. ¿Cómo se reducen esos riesgos durante toda la cadena? Riesgos de aplicación de químicos, riesgos respecto a la afectación al agua, a los animales, a los mismos trabajadores, entre otros. ¿Cómo se aumenta la transparencia? ¿Cuáles son esos contratos y esos pagos? ¿Cada cuánto se realizan esos pagos? Eso también es importante porque vemos que en el mercado hoy en día, para todos aquellos que están por fuera, a veces el pago es a 30 días, a 60 días, depende de si el precio sube o baja. En comercio justo empiezan a estandarizarse muchos de esos procesos para que no precisamente se den esas inconsistencias. Y un tema que se ha vuelto muy importante a nivel comercial, que es contando la historia tras el producto. A la gente le gusta ver, el consumidor final le gusta ver quién está detrás, quién es ese productor, quién es su familia, cuántos hijos tienen, si van al colegio, no van al colegio, en qué zonas del país están, si han sido zonas afectadas por la violencia, si fueron desplazados, esa historia que está detrás de. Y eso motiva a que el consumidor precisamente pues cada vez quiera adquirir más ese tipo de productos. Entonces, sucede ya con muchos de las empresas en Colombia y pues importante cuando en sus empaques además va la cara de alguno de sus productores y la gente ve realmente que provienen de fincas de asociaciones. Eso conmueve mucho y ayuda mucho a la comercialización. Y los consumidores obviamente pues apoyan a los negocios responsables, promueven los ingresos sostenibles de estas comunidades, de esos campesinos, sienten que apoyan precisamente esas condiciones seguras de trabajo y que están promoviendo el medio ambiente. Entonces, los ítems importantes, como se los mencionaba acá, pues esto se termina convirtiendo en un ciclo en gran medida por los aportes de los trabajadores, las mejores condiciones justas de trabajo que ellos tienen, los comercializadores precisamente que empiezan a apoyar a estas asociaciones y venden sus productos también cumpliendo con esas medidas y les pagan a los trabajadores con mejores condiciones de salario, capacitaciones, derechos humanos, sin discriminar. ¿Qué sucede precisamente con los sitios que compran y luego o con esos supermercados que compran a estas empresas empacadoras, exportadoras y demás y que luego le terminan vendiendo al consumidor precisamente esos productos de comercio justo? Esto se ve obviamente beneficiado a través de toda la cadena en mejores ingresos que terminan impactando positivamente a la comunidad, que eso uno espera. Como lo he mencionado, los ítems que cubre comercio justo, María también lo mencionó, importantes de acá, la protección para la infancia y los trabajadores jóvenes. ¿Están trabajando los niños en las empresas, en las fincas o no están trabajando? ¿Están yendo al colegio? Hay trabajo forzoso y hoy en día, por lo menos en nuestro país, que se ve mucho el ingreso de extranjeros, como son pues nuestros vecinos venezolanos. ¿Qué sucede con aquellos que están contratando en las fincas? Puede darse el caso de que en algún momento les quiten sus pasaportes, sus cédulas venezolanas y los obliguen a trabajar. Podría darse el caso. Y pues no solamente los venezolanos, pueden venir de otras fincas, tantos que ingresan de otros lados. O realmente estamos haciendo lo posible más bien porque realmente trabajen de manera justa, porque consiguen sus permisos de trabajo, etcétera, por ayudarlos también. Eso hace parte del proceso, ¿no? No hay discriminación o abuso, las condiciones de trabajo y contratos son claras, tienen accesos y a servicios para satisfacer sus necesidades básicas. Existe trazabilidad en toda la cadena de suministro, es un punto muy importante. Y la protección del medio ambiente, ¿cierto? El suelo, la reducción de uso de plaguicidas y el uso eficiente del agua. Bueno, aquí terminamos pues la charla, digamos,
las principales certificaciones, vemos cómo se integra y de esto es muy importante evaluar que aunque son mercados diferentes, Estados Unidos y Europa, yo puedo hacer desde mi planta una integración de diferentes normas, no tengo que estar certificando para un mercado para el otro, puedo hacer benchmarking, puedo hacer homologaciones. Si ya estoy cumpliendo con FISMA, por ejemplo, para Estados Unidos y me voy a certificar para una norma de inocuidad, la recomendación es de una vez hacer esa integración, pensar en cuál es la norma óptima que yo debería tener para hacer un solo proceso y no estar haciendo 2 o 3 o 4 procesos posteriores. Pero lo que vemos es que definitivamente el mercado sí está evolucionando normas avanzadas que quieren proteger al consumidor, que quieren proteger al producto, que los quieren proteger a ustedes mismos también, de que hagan mejor las cosas y de que dentro de sus fincas o dentro de sus plantas pues protejan a sus trabajadores y demás. Y es lo que nos va a dar un valor agregado pues adicional para todos los mercados y las exportaciones, ¿no? Muchas gracias. No sé si hayan preguntas, si tengan alguna. Pues Diego, hasta el momento no tenemos preguntas. Si quieres les damos un minuto para que, pues si tienen alguna pregunta, si no ya para terminar con el proceso. Perfecto. Bueno, no, pues por ahora no tenemos preguntas. Nos están preguntando que dónde pueden encontrar esta presentación. La van a poder encontrar en la biblioteca de la Cámara de Comercio. Yo ya les puedo también adjuntar el link de las otras sesiones, pero por ahora no tengo más preguntas. Entonces, Diego, María Fernanda, muchísimas gracias. Le doy paso a Cristian Espinosa. Perdón, sí, hay una imagen, es que María me hace caer en cuenta aquí de algo, perdóname un momento. ¿Estás viendo la imagen? ¿Estamos viendo la imagen? Sí, esa imagen no sé por qué se me pasó rápido. Sí, estamos viendo la Listo. imagen. Esta es una herramienta importante que ustedes pueden tener en cuenta. No todo el mundo la conoce y es la página de la FDA y se llama Import Alerts. En esta página ustedes entran así, FDA Import Alerts. Ahí les va a aparecer que pueden buscar por área, por país, bueno, por tipos de productos, etc. ¿Qué es esta página? Es la página donde se muestran los rechazos o los inconvenientes que se están dando al momento de ingresar el producto en los puertos de Estados Unidos. Este es un ejemplo. Si miramos aquí rápidamente, había uno, vamos a ver por aquí, creo que había uno de, por ejemplo, vean el tercer caso, dice detección sin examen físico de productos de mar debido a la presencia de salmonela. Entonces, sencillamente hicieron un análisis o decidieron tomar un análisis y encontraron salmonela. ¿Qué pasa con eso? ¡Pam! Producto frenado en puerto. Cuando un producto es frenado en puerto y puede llegar a suceder, o entran a hacer una mayor inspección para ver si justo fue la muestra o tendrían que, bueno, entra en todo un proceso presidente con la FDA, pero el caso más crítico es que podría ser devuelto su contenedor, ni siquiera ingresar a los Estados Unidos, sencillamente te llaman y te dicen, bueno, su producto no ingresa a los Estados Unidos, tome la decisión sobre su contenedor, lo va a mandar para Canadá, lo va a devolver para Colombia. Entonces, en esta página ustedes pueden ver también qué pasa con los productos frescos. No todos son productos procesados, también algunos son productos frescos. Vean que aquí hay otro, por ejemplo, que dice detección de productos alimenticios debido a la presencia de aflatoxinas, que son unas sustancias químicas que son liberadas precisamente por hongos posteriormente a que estos han colonizado los alimentos. Afectan gravemente a la salud. Y asimismo, encuentra uno productos que afectan en productos frescos. Y es importante, vean, aquí también nos habla, por ejemplo, de cosméticos, en fin,
se habla de hay uno que dice de extracto crudo en hojas de stevia. Entonces vean lo importante. Este Import Alerts, yo considero que es una herramienta muy clave para ver qué está pasando. ¿Qué está pasando en nuestro mercado? ¿Qué pasa con los productos agrícolas frescos? ¿Por qué los están deteniendo? Y ver que sí sucede. Vemos que hay fechas de 2017 y de 2020. Así como está hay uno también para Europa, que es el RAF, si no estoy mal, RASF, en donde también se reportan lo que sucede presente, y no solamente Colombia, podemos ver qué pasa con Perú, qué pasa con Ecuador, qué pasa con los países vecinos, porque eso nos da una idea de que el tema es serio, de que pueden frenarnos nuestro contenedor en puerto, de que podemos tener un inconveniente grave con la FDA y nos pueden estar devolviendo el contenedor si no cumplo hoy en día con los lineamientos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos llegan a identificar mosca de la fruta en los cítricos y llegan vivas? Ese contenedor seguramente lo devuelven. Incluso conozco casos en Europa en donde, dependiendo de la gravedad de las plagas o del problema con el que llegue el contenedor, casi que te queman el contenedor y después lo que hacen es que te mandan una factura y te dicen, vea, me debe esto por movimientos en puerto, esto por la quemada del contenedor, etcétera. Terminas debiendo un proceso. Entonces, lo importante es realmente entender que las exportaciones están creciendo, que tenemos todo el potencial, pero sí tenemos que ser cada vez mejores y tenemos que ser mejores en nuestra región, que Colombia realmente sea fuerte para incrementar esas exportaciones cumpliendo con los mínimos necesarios y cada vez llegando a más certificaciones para ahora poder ser más competitivos contra Ecuador, Perú, Brasil, Panamá, etcétera. Y estas son herramientas pues, que nos van a ayudar precisamente a entender qué está pasando, ¿no? No vamos a poder ver obviamente las empresas que están incumpliendo, pero sí vamos a poder ver los casos que están pasando y que pues, nos puedan estar afectando. Ahí hay un caso también, el del tamarindo, vean, no lo había visto. Creo que fue un caso por suciedad. Imagínense cómo debió ir de sucio para que realmente haya freno en el contenedor, precisamente porque dice que hay suciedad en los tamarindos y dice tanto fresco o procesado. Entonces es importante entender ese tipo de herramientas. Y asimismo pues lo pueden ver para Europa. Listo. Sí, se ha pasado esa diapositiva. Es bastante importante. Muchas gracias. Bueno, qué pena. Tenemos aquí también otra pregunta para María Fernanda. Mencionó que el certificado BRC también se puede ser obtenido por un broker. ¿Cuáles son los requisitos para que un broker se certifique como BCR? Ok, muchas gracias. Bueno, BRC tiene varios esquemas de certificación. Existe BRC Food, existe BRC Packing, existen 5 módulos de BRC. Existen formas de certificar directamente, muchas de ellas son a planta, pero los que son para brokers son IFS directamente y Global Gap Cadena de Custodia. Estos dos son los que son directamente para brokers, donde tienen una opción. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos, bueno, primero pues realizar toda la implementación en tu negocio, porque tú puedes ser un broker que tengas o no tengas bodegas físicas. Si tú tienes bodegas físicas, podrías aplicar como BRC Food para el módulo 9, que son productos mercadeados. Sin embargo, no es un BRC Broker. Si también tienes bodegas, puedes aplicar a hacer cadena de custodia solo para broker, ¿sí? Y para IFS. ¿Qué tienes que hacer? Mantener tus bodegas, con los mismos puntos que hablamos ahora: aislamiento contra plagas, para limpiar, en el cual manejes solamente productos permitidos. También tienes que tener un modelo de trazabilidad muy preciso en el que puedas garantizar que todos los modelos digamos, de almacenamiento que puedas tener por temporadas, o que fueran traslados, o que fueran temporales, garanticen esos datos y esa codificación de qué planta vienen, o de qué finca vienen, de qué región, cuáles son los códigos de productor, por ejemplo GGN Global Gap que tenía la finca.
Y si tú no tienes bodegas, entonces podrías aplicar con niveles de control en distancia, ¿cierto? Dependiendo de las bodegas que estés almacenando. Ahí es muy importante implementar los modelos de trazabilidad, entonces en los vehículos utilizados, en la diversidad de bodegas donde estés tercerizando o si directamente salen desde la finca y contratas pues los transportes para destino. Importantísimo que las cadenas de transporte también tengan certificaciones complementarias, es vital. Si las cadenas de transporte para ti que eres broker no cuentan con esas validaciones de inocuidad o certificados equivalentes al GFSI, deberás hacer unos controles y monitoreos de manera de auditorías de segunda parte, es decir, tú debes ir a visitarlos y hacerles auditorías internas. Y en el momento en el que tú pidas las auditorías oficiales, fuera de Global Gap Cadena de Custodia para broker, fuera IFS para broker, o fuera BRC Food para módulo 9 de productos mercadeados, en ese caso entonces el auditor oficial va a visitar una a una las bodegas que estés manejando de manera tercerizada. Si tienes 100 bodegas tercerizadas con 100 plantas acopiadoras de fruta en el país, las 100 las debe verificar. Listo, perfecto. Bueno, en el momento ya no tenemos más preguntas, entonces voy a proceder a darle paso a Cristian Espinosa. Bueno, Alejo, muchas gracias. No, yo solamente quería dar el cierre al programa. Pues primero que todo agradecerles a María y a Diego. Me pareció pues que fue una presentación muy completa, a pesar de que el tiempo fue 2 horas, me parece que fue muy completa. Obviamente invitarlos a todos los empresarios que se pudieron conectar el día de hoy a invitarlos, como saben, tienen las puertas abiertas del consultorio en comercio exterior. Digamos que la idea es que el programa que aquí tuvimos es un abrebocas. Sabemos que cada caso, cada empresa, cada producto, cada mercado se debe mirar con lupa y digamos que es un caso aparte, entonces los invitamos a que se apoyen también en las entidades, en nosotros, en ProColombia, en las demás entidades que están en el clúster cítricos. Entonces yo quería más abrirles las puertas nuevamente, darles las gracias por haber asistido a estas 5 sesiones. Nuevamente, pues en nombre también, hoy no nos pudo acompañar Carlos, la persona que dirige la iniciativa Cluster, pero en nombre pues de la iniciativa Cluster Cítricos, del Consultorio en Comercio Exterior y en general de la Cámara de Comercio, pues les abrimos las puertas para que ustedes se sientan acompañados, no duden en contactarnos. Alejo está también muy pendiente a cualquier duda que ustedes tengan, a iniciar cualquier plan de trabajo. Entonces era eso, darles las gracias por haber estado, contarles que los vamos a estar acompañando en lo que necesiten y no era más que eso. Nuevamente María, Diego, Alejo, muchísimas gracias por todo el apoyo y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.